Radio Cartaya. Te ponemos en onda. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? Es jueves y ya saben a dónde nos vamos. Hasta Sevilla. Le vamos a dar los buenos días a José Manuel García, nuestro compañero periodista. Además, periodista de investigación y que está al otro lado de la línea telefónica. José Manuel, buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Muy ¿Cómo estás? Días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Sevilla? Pues está perfecta, está como para venir, y para disfrutar. Eso ¿verdad? Sí, cuidadito, que hay muchos bichos sueltos y hay muchas historias que no queremos tener cercanas a nosotros. Así Pero bueno, es. la verdad es que la ciudad luce bien, sol, que no es poco. Ya sabes que a mí el sol me da la vida. Y la verdad es que disfrutando de estos días. Sobre todo si te gusta la Navidad. Pero sobre todo eso, que tengamos muchísima, ya que estamos hablando de ello, responsabilidad individual, que es muy importante, es fundamental en estas fechas que llegan y que vamos a tener muchas reuniones de familia, de amigos, en fin, que tengamos mucha prudencia. Para comenzar el año lo mejor posible. José Manuel, ¿vamos a hablar de la Navidad? Vamos a hablar de la Navidad, sí. Sí. De la Navidad. Ya, además, es preceptivo, es decir, antes del puente no. Después del puente ya se puede hablar de la Navidad. Además son las normas estas no escritas que sabes que hay, que existen. Sí. Y que te indican cuándo es el momento y cuándo no. Muchos tenemos la duda de, oye, ¿cuándo se felicita la Navidad? ¿Cuándo? Bueno, la Navidad siempre se felicita tras el puente, nunca antes. Son esas normas que tenemos, en este caso, como te comentaba, no escritas. Sí. Pero fíjate que hay fechas en el año que celebramos por tradición, cargadas en este caso de simbolismo. Cargadas de simbolismos y cargadas de, bueno, pues de todo tipo de connotaciones, porque además son fechas en las que se pasan junto a los familiares, a los seres queridos, amigos también, que evidentemente todo hay y todo debe de haber, eso es muy importante. Fechas en las que en estos últimos años, pues por desgracia, hemos tenido muchísimas limitaciones por razones también obvias, porque al fin y al cabo la pandemia estaba ahí y esa sí que no ha dado descanso, ni ha dado descanso, ni está dando descanso, ¿verdad? Por todo ello, pues hoy te quiero hablar de la Navidad. Sí. Hay fechas en el año que celebramos por tradición, que está cargada de significado, de simbolismo, que implican un conocimiento de todos esos ritos y actos que celebramos y que sin embargo son grandes desconocidos. ¿Alguna vez te has preguntado si celebramos la Navidad un 25 de diciembre porque realmente nació Jesús de Nazaret ese día o si es por otra razón? ¿Es acertado celebrar el nacimiento de Cristo en esa fecha? ¿Qué argumentos hay en contra? ¿Existieron los Reyes Magos? ¿Existió Papá Noel? ¿De dónde viene la tradición de los dulces navideños? ¿Y de la ornamentación de estas fiestas? Sí. Las preguntas se van acumulando y ponen de manifiesto precisamente ese desconocimiento sobre estas entrañables fiestas. Por eso te quiero hacer un recorrido. Sí. Un recorrido por todo lo que es la Navidad. Vale. Empezando por el 25 de diciembre. Porque el 25 de diciembre es una fecha adaptada. En tiempos de antiguas religiones predecesoras del cristianismo, en esa misma fecha se celebraba el Día del Sol Invicto o el Nacimiento del Sol. Y al no poderse eliminar esas fiestas paganas, se reconvertían al uso cristiano. Esa fecha no se fija hasta el siglo IV. En esa fecha también se celebraba el nacimiento del dios viviente Mitra, cuya doctrina adoptó el emperador Cómodo para su culto. Aparte de ello, en esa fecha también se celebraban los cultos a Apolo. Y sería Honorio, el Papa, quien en el año 440 de nuestra era impondría esa fecha devorando otras tradiciones coincidentes. La fecha real del nacimiento de Jesús habría que ubicarla posiblemente entre los meses de mayo a julio. Lo marcan así los relatos y la climatología. Nunca hubiera sido en diciembre porque la climatología adversa no haría viable tener
rebaños espartanos, se morirían de frío los animales. Sí. El nacimiento se debe ubicar, por tanto, en otro mes y en el -7 antes de Cristo, porque debido a las matanzas que se llevó a cabo de niños, la matanza llamada de los inocentes por parte de Herodes, Sí. eso que es un hecho acreditado, pues tenemos que ubicarlo cronológicamente antes de ese año cero. La fecha del 6 de enero, por ejemplo, que se celebra los Reyes Magos, pues es el día de la manifestación del Señor a partir del siglo II. Y fue el propio Juan Pablo II, en 1983, quien dijo que esas fechas son solo simbólicas y nunca exactas, en referencia precisamente a las celebraciones navideñas. Sería el Papa Fabián, entre el año 236 y el año 250, quien consideró sacrílego a los que trataban de datar la fecha del nacimiento de Jesús, que se dató posteriormente entre los días 6 y 10 de enero, y la fecha del 25 de diciembre queda marcada como adopción o opción a desbancar los numerosos cultos solares paganos que había en esa fecha. El Papa Liberio, entre el 354 y el 360, fija como fecha inmutable la del 24 al 25 de diciembre para tener o para conmemorar el nacimiento de Jesús. Como dato curioso, me permito apuntar que Jesús probablemente no nació en Belén, sino más bien a camino a esa ciudad entre Nazaret y Cafarnaúm, Sí. aunque la tradición piadosa nos dice que nace en Belén y la estrella nos indique que fue en la vieja ciudad eterna, en su eterno portal. Lo curioso de todo esto es que también hablamos de la estrella de Belén, un curioso fenómeno que se produjo en los cielos de aquella localidad y que evidentemente no puede ser una estrella. Una estrella es un sol, y otro sol aparte del nuestro en nuestro sistema solar hubiera provocado un caos tal que hoy no estaríamos aquí para contarlo. Ujú. Y crea mucha controversia. ¿Qué fue la estrella de Belén? La estrella de Belén no fue ni un ovni, ni un cometa, ni nada similar. No hay datos que avalen lo primero, pese a que en la Biblia se tienen muchos informes, muchos reportes de lo que fue avistamientos extraños, Mm. y que por su extrañeza lo podríamos catalogar, bueno, como un objeto volador no identificado. Pero también es verdad que el cometa Halley, por ejemplo, que tiene una carencia de 76 años, pues habría pasado por allí. Sin embargo, no es ese fenómeno. El fenómeno real es un fenómeno análogo en la fecha del nacimiento de Jesús y que posiblemente se trató de una conjunción Júpiter y Saturno en Piscis, que fue muy luminosa y que se produjo hacia el año, adivina, -7 antes de Cristo, Sí. el año al que anteriormente hacía referencia como el nacimiento real de Cristo y que encaja con la matanza de los inocentes. Indudablemente, hasta el portal, nos cuenta la tradición piadosa, que se acercaron los Reyes Magos, los Ujú. Reyes Magos de Oriente, que habrían estado precisamente allí, que habrían estado en ese momento tan mágico, en ese momento tan, yo diría, clave para todo lo que fue el cristianismo y lo que supuso ello con posterioridad. Pero claro, aquí también nos tenemos que encontrar con otras opciones que nos hablan de los Reyes Magos y de su misterio. Sí. Porque, bueno, lo primero, la ilusión con la que los niños aguardan la llegada de los Reyes Magos cargados de juguetes y demás, eso no tiene parangón. Ujú. Esa noche es la noche de la magia, es la noche de los niños, que muchos se preguntan, bueno, ¿y si celebramos el 25 de diciembre el nacimiento del niño Jesús, por qué el día 6 vienen los Reyes? Bueno, pues eso es lo que voy a explicar. Los Reyes Magos no fueron siempre 3. Su número varió a lo largo de la historia e incluso el rey Baltasar no se le convirtió en rey mago negro hasta el siglo VI para simbolizar las razas de la tierra, y por necesidades de la Iglesia, pues también se puso ese rey negro, que era el que habitualmente lo que llevaba a los niños cuyo comportamiento, bueno, pues había sido malo, eran los regalos malos.
pero con el tiempo se ha convertido en el rey negro, en el rey mago y en el mejor de los reyes y el que da más regalos a los niños. De hecho, en las cabalgatas de los reyes se le puede ver en el último lugar repartiendo caramelos a diestro y siniestro. Según los escritos atribuidos a San Mateo, los reyes magos no eran reyes, sino magos. Incluso se les representaba originalmente con el típico gorro frigio de mago, y sus nombres no aparecieron hasta el siglo VI. Los Reyes Magos hasta el siglo IV fueron 2, 4, 6, 12 e incluso 60, en muchos casos múltiplo de 3, que tiene muchas connotaciones con la cábala. Incluso se les puso a cada uno de ellos una edad. En el siglo XV, Petrus de Natibulus fijó que Melchor tenía 60 años, Gaspar 40 y Baltasar 20, representando de esa forma simbólicamente a las edades del hombre. La descripción física discrepaba de las narraciones que existían en la época, y los Reyes Magos harían su primera aparición en una representación pictórica en un mosaico de Apolinar Nuovo en Rávena, en Italia, en el siglo VI. Su celebración en Europa no comenzaría hasta el siglo VII, aunque diferentes historiadores lo calculan también en torno al siglo V, siglo VI de nuestra era. Sería Tertuliano en el siglo III, para evitar la mala fama de los magos persas, el que transformó en reyes de Oriente a los 3 reyes magos, con todo su boato de realeza, siendo a partir del siglo XIX cuando los reyes magos comienzan a traer juguetes a los niños y se populariza la famosa carta a los reyes magos. Sí. Hay una bella simbología en los presentes que llevan al niño, al portal, y todos significan algo, y llevan implícita una carga socio-religiosa. Aquellos magos venidos de Oriente dejaron 3 regalos valiosos: oro, incienso y mirra. A los profanos les parece la bella historia de la adoración, sin embargo tiene un significado oculto. El oro es el regalo que se le hace a un rey, el incienso el regalo que se le hace a un dios, y la mirra es el regalo que se le hace a un hombre, y todos ellos se aunan en la figura de ¿quién? En la figura de Jesús de Nazaret. Igualmente, el portal de Belén, del que hablamos mucho, sin embargo se duda que fuera un portal. Posiblemente lo que fue una cueva. La primera persona que recrea el nacimiento de Cristo en un pequeño nacimiento o portal de Belén fue San Francisco Javier en el año 1225. Montó aquel primer portal de Belén improvisando, según los datos que le llegaron, el verdadero portal, que no fue un establo, que posiblemente fue una gruta, alejándose pues de nuestra actual representación piadosa. La escena del buey, del asno, se debe a una mala traducción mezclado con un texto de Habacuc, y el Belén no sería introducido como una representación piadosa en la casa de muchas personas a partir del siglo XVIII por Carlos III, según una tradición que en este caso importó directamente de Nápoles. Es muy curioso, porque a todo ello tenemos que sumar que en Navidad hay otra figura que es insustituible, que es la de Papá Noel. Así es, San Nicolás. Comenzaré diciendo que Papá Noel o Santa Claus sí. es una referencia real a un personaje real, al obispo San Nicolás. Exactamente. Que hoy lo conocemos como San Nicolás de Bari. Personaje piadoso que repartía comida entre los necesitados, y su transformación en Papá Noel se debe, bueno, pues a que su personaje se ha ido deformando con el paso de los años. Él nació en una familia adinerada, su padre era médico y ganaba bastante, pero murieron sus 2 padres como víctimas de una epidemia, y él repartió toda la fortuna que le dejó. Es curioso porque sus colores eran el verde y el negro, pero bueno, hay que decir que con los años igualmente hasta eso se ha deformado. Tiene una mayor tradición en países nórdicos y estaba acompañado siempre por un duendecillo llamado Pedro el Negro. Decía aportar la lista con los niños que habían sido buenos y los niños que habían sido malos. A los buenos le compensaba y a los malos no se les daba golosina. En cualquier caso, su figura es realzada en el siglo XIX por un escritor, Clement Clark Moore, quien en unos relatos lo ubica ya con renos, regalos, chimeneas, trineos y el famoso reno friolero llamado Rudolf. Sería Thomas Nast
quien lo americaniza, y Coca-Cola, la popular marca de refrescos de cola, le da su apariencia actual en 1931, cambiando los colores originales por los colores corporativos de la marca, que son el rojo y el blanco. Ahí tenemos Origen, otra prueba más, José Manuel, de que Santa Claus o Papá Noel o San Nicolás, como queramos llamarlo, no es americano. Papá Noel, obviamente, es chipriota, turco, sí. Y Papá Noel habría sido una tradición europea que habría sido enviada a los Estados Unidos por los emigrantes irlandeses, y que su origen festivalero precisamente hay que buscarlo en la Nueva Ámsterdam de la época, que hoy día Nueva Ámsterdam no existe, pero sí existe Nueva York, que es precisamente uno de los puntos, junto con Boston, Filadelfia, donde más irlandeses e italianos fueron, y fueron los primeros los que introdujeron precisamente esa costumbre, como también es costumbre poner el árbol de Navidad. El típico árbol adornado como ornamento conmemorativo de estas fechas navideñas, y que es una tradición que procede de los pueblos del norte, que no adoraban imágenes, y al árbol de Navidad se le llamaba antaño el árbol de la vida, de la luz o del Edén. Cada rama era engalanada con un símbolo de la vida, que posteriormente diferentes pueblos lo simbolizaban como el Redentor, tales como por ejemplo en Alsacia, los pueblos germanos o los pueblos escandinavos. Fue el príncipe Alberto y la reina Victoria I de Inglaterra quienes lo introducen en el Reino Unido, y allí los emigrantes pues lo llevan a Estados Unidos alrededor de 1845, y ya se le va dando ese engalanamiento que tiene con los típicos adornos, que originalmente esos adornos eran manzanas, y que posteriormente las manzanas se ahuecaron y se le ponían velas, por eso daban luz, y posteriormente son bolas. La estrella que corona el árbol en su forma original no es un cometa, como muchos le ponen la estela, sino que es una estrella de 5 puntas, que es un emblema y un amuleto contra el mal, y trae la felicidad a la casa. Por eso no lo sabía yo. No cambiarlo. Qué importante, eso lo desconocía totalmente, ¿eh? Son tradiciones de nuestra Navidad, que hay que conocer como muy rápido. Pues podríamos también tener otras que son muy curiosas, como la Lotería de Navidad, que surgió como una idea para financiar la Guerra de la Independencia, dada la imperiosa necesidad de fondos, de dinero que tenía España debido a esa invasión y al desangrado que le estaban haciendo precisamente en lo que era la economía. Igualmente el Roscón de Reyes, que simboliza una corona de rey a quien, bien, por alguna forma, pues quien le toca el regalo se convierte en rey por un día, y quien le toca el haba pues lo tiene que pagar, porque originalmente el rosco era llamado rosco del haba, y a quien le tocaba esa legumbre pues tenía que tener un símbolo de generosidad y redención, y es una tradición que data desde la Edad Media. No pueden faltar los villancicos, que eran canciones amorosas y cortesanas, picaruelas, del siglo XV-XVI, y que bueno, con la Iglesia y sobre todo con la Inquisición se ablandaron, se hicieron canciones populares no tan acaloradas, y se le acompañó de música y letras blandas que iban más acorde con las fechas que se celebraban. El pavo, por ejemplo, de Navidad, que también es muy típico, fue servido por primera vez a Enrique VIII en Inglaterra, y fue una tradición que impuso el mecenazgo de los Austrias en el siglo XVIII el tomarlo, y que indudablemente lo que nos recuerda más es a la cena de Acción de Gracias en Estados Unidos, porque los tripulantes del Mayflower lo que tomaron fueron pavos al llegar y no tener alimentos precisamente a la costa americana. Igualmente se bebe champán, cava, que no es un invento de los franceses, sino que es un invento catalán, que por accidente fermentó la uva en un viejo monasterio y se creó ese caldo que hoy adorna, y también muchos se llevan a la boca con moderación. Las velas, por ejemplo, también tienen un elemento que sirven para purificar, iluminar, dar ilusión y esperanza, y también cada vela, dependiendo del color, significa algo: suerte, felicidad, salud. En fin, son casos y son cosas que se van haciendo precisamente por Navidad,
y que con el paso del tiempo se ha mercantilizado, se le ha sacado pues toda esa punta económica, toda esa punta que nos habla de consumismo, pero que nunca debemos olvidar algo importante en la Navidad: la ilusión, la esperanza, el crecimiento interior, época de solidaridad, de amistad, de perdón, de valores, y hoy día, en una sociedad como la nuestra, pues se necesitan imperiosamente. Y no se nos puede olvidar, José Manuel, aquello que dijo hace algunos años el Papa Benedicto, que la salida de los Reyes Magos fue desde Tarsis, una localidad de Huelva, sí, y que nos impresionó a todos. Eso no le gusta a todo el mundo, ¿no? Tú lo has dicho. No le gusta a todo el mundo y bueno, nunca llueve, dice que nunca llueve a gusto de todo. Claro. Pero sí es verdad que fue dicho por el Papa Benedicto XVI. Uh-huh. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de hablar en estos últimos años con personas muy cercanas a él, al Papa emérito, desde ese apartamiento de la sociedad que ha tenido. Es un tipo interesante, esconde mucho y tiene una carga de conocimiento muy amplia. Date cuenta que él fue, por ejemplo, el encargado de un asunto tan inquietante como los herederos de la Inquisición. Él llevó la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sí. Es decir, él era el cardenal responsable de la nueva Inquisición. Y Benedicto XVI, por ejemplo, dijo algo con lo que yo estoy muy de acuerdo: que no hubo mula, que no hubo buey, perdón, que lo que hubo fue mula uh-huh. en el portal de Belén, que lo que fue el buey simplemente era posiblemente una referencia a los cultos paganos, uh-huh. a los cultos paganos que se tenían en la época, porque debes acordarte de algo. Un culto pagano era, por ejemplo, el culto a Apis, uh-huh. y Apis se representaba como un buey, y ese culto iba a quedar absolutamente defenestrado. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque aquí donde vamos viendo todo lo que hay en torno a la Navidad y demás, pues no se nos puede olvidar algo que es importantísimo, y es que al fin y al cabo, antes que nuestra Navidad, antes que todo lo que es nuestro sistema de creencias actuales, pues lo que habían eran otros cultos. Y esos cultos venían a coincidir precisamente con estas fechas. Y claro, es muy complicado, es profundamente complicado poder dar solución y poder dar a aquellos cristianos incipientes de aquellas primeras épocas de nuestra humanidad, pues darle una solución a todo. Y muchas veces se preguntaban, bueno, ¿y qué pasa con los cultos que antes se celebraban, que eran cultos a Dios Apolo, cultos a por ejemplo, Dionisio, uh-huh. culto al propio Baco? Se le hacían cultos en esa fecha. Como no se pudieron quitar, pues ¿qué se hizo? Pues sencillo, se ponen que coincidan, y en esa coincidencia, dice que en el pecado lleva la penitencia, se suele utilizar mucho aquí en Sevilla. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con el paso del tiempo iba transcurriendo el tiempo, y esos cultos solares fueron los que se quedaron finalmente. Uh-huh. Es sencillo, a la vez es complicado, yo lo sé, pero bueno, de alguna forma, qué importante es, Isabel, sí. que todas estas tradiciones sigan con nosotros. Así es. Lo es. Yo particularmente es algo que me congratulo de celebrar. A mí la Navidad me gusta. No me trae buenos recuerdos. No te puedo decir que me traiga buenos recuerdos porque, bueno, en fechas así murió mi madre hace no demasiado tiempo. Hace muy poquito. Seres queridos que también se han ido marchando, por desgracia, ley de vida. Uh-huh. Y a uno, bueno, pues le va pesando, ¿no? Pero sí es verdad que me gusta ponerle el portal de Belén, me gusta ponerle a mi gato un gorrito de Navidad y que estén por aquí con su gorrito de Navidad y hacerle las fotos navideñas y maldita la gracia que le harán a mi gato, pero ellos a mí me lo perdonan casi todo y al final quedan muy navideños ellos. Y sí es verdad que son fechas para vivirlas. Sí. La Navidad tiene muchos misterios. Fíjate que cuando hoy empezábamos el día, pues nos poníamos en contacto un poco para, oye, a ver de qué vamos a hablar, ¿verdad?
que es lo típico que nosotros solemos hacer. ¿De qué vamos a hablar? Sí. Yo te lo pregunto más que nada por si tú quieres que toquemos algún tema en especial, que tú sabes que yo soy como la plastilina, yo me amoldo a todo. Totalmente, así es. Pero lo cierto es que en todo esto, pues hoy ha tocado hablar de esto y me de decía, la Navidad. pero hay misterio. Y yo te decía, hay muchísimo misterio en torno a la Navidad. Y es cierto, llevabas toda la razón del mundo. Hay muchísimo Además, misterio. esto, fíjate, de lo que hemos hablado hoy, que nos hemos salido un poco de nuestra tradicional visita por todo lo que es Huelva, Sí. pero esto realmente son conferencias que yo doy, es parte de una conferencia que yo doy, por eso yo hablo casi de cabeza. Y es curioso porque todos los años me prometo no hablar de estos temas y sin embargo me lo piden. Y cuando tú acudes a un salón y ves que está lleno y la gente valora lo que tú le cuentas de la Navidad y bueno, yo si hay niños procuro ser muy elegante contando estas cosas. Pero sí es verdad que se agradece porque desconocemos tanto en una sociedad esta del siglo XXI en la que nos creemos que todo está inventado, que somos súper tecnificados, que tenemos o que prácticamente lo sabemos todo y que la información podemos tenerla en cuestión de segundos gracias a un clic en internet. Bueno, pues nos encontramos que esa información, como te comentaba, no deja de estar ahí, pero también son pocos los que dicen, oye, ¿y de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene? Sí. ¿Cómo lo puedo ver yo? ¿Cómo puedo saber de dónde vienen estas tradiciones, verdad? Y contársela a nuestros hijos e hijas, que también es muy importante, para que sepan de dónde vienen. Es que el saber de dónde viene todo lo que hacemos, nuestra cultura, nuestras tradiciones, forma parte de nosotros mismos y no podemos perderlas en ningún momento. Claro, es algo que son tradiciones que tenemos hoy día y que no las podemos perder. Mira, yo cuando, por ejemplo, hablo con mi hijo y demás, mi hijo tiene 15 años, sí, me da a complicar. Buena edad. Sí, buena edad para darte problemas. Entonces, él, bueno, pues yo le digo muchas veces, oye, ¿qué pasa con las notas? ¿Qué pasa con la Navidad? Porque Papá Noel, sabiendo él, bueno, pues ya toda la realidad que hay, ¿no? Y él muchas veces me sorprendo porque le he preguntado, y en el colegio que hacéis, ¿no? Y él no me lo sabe decir. Sí. Él, habláis de la Navidad, él se queda, se encoge de hombro, no, nosotros adornamos la clase. Y ya está. Digo, pero bueno, la profesora que creo que es de segundo de eso, porque mi hijo, bueno, no hemos aplicado los estudios. En segundo de eso, ¿no? Y le digo, bueno, pero la profesora os lo explicará por lo menos, ¿no? No, papá, no. La verdad es que no. Y bueno, pero por lo menos que sepáis de dónde vienen estas tradiciones, de dónde vienen estas cosas. No es que yo quiera cargar contra los colegios ni contra la educación que hay. Estoy yo muy lejos de eso, ¿no? Pero sí es verdad, oye, que de alguna forma, de alguna forma se sepa y que por lo menos también aquellos que lo escuchen digan, oye, pues hay conceptos de nuestra Navidad que estamos equivocados. Y por eso es importante que cuando se hable de la Navidad, oye, pues se cuente todo, ¿verdad? Que claro el obispo que sí. San Nicolás existió de verdad, pero, oye, que independientemente de que haya existido o no, que sepamos que no es una americanada. Exactamente. Por ahí, ¿no? Es que es una americanada, ¿no? No, una americanada no es, mire usted, es algo que es nuestro, es muy nuestro. Sí. Y es algo que de verdad que tenemos que tener en cuenta, porque caer en ese tópico de no, a mí no me gusta Santa Claus o Papá Noel porque es una americanada, porque puede que el nombre nos confunda, pero no es algo que venga de ese lado del charco. Para nada. Sino que es algo que es muy de aquí
Y como algo que es muy de aquí, pues nosotros lo que tenemos que tenerlo es en cuenta, que lo contemos, o que los Reyes Magos, la simbología de los regalos, ¿verdad? Claro. Que siempre se dice, oye, pues mira, los regalos, Papá Noel trajo tal. Bueno, pues que sepamos que ese tal no es tal, sino que sí llevaron esos regalos, pero ¿qué significan los regalos? Y que sepamos decir, pues mira, los regalos lo que significaban era esto y esto. Yo creo que eso es básico, tener ese mínimo hoy día, creo que nos lo tenemos que conceder, que, oye, yo en muchas ocasiones lo he dicho, si no atendemos este tipo de cosas, que hay gente que, bueno, ahora porque vivimos en una sociedad un tanto descreída, que parece que los temas religiosos no te voy a decir que no están de moda, ¿no? Pero están mal vistos, me parece que están mal vistos, ¿no? Sí, hay determinados partidos políticos que lo han satanizado, ¿no? Sí. Entonces, sin yo querer entrar en temas políticos, porque no es mi guerra, porque tampoco me interesa la política, sí es verdad que no estoy de acuerdo muchas veces con eso, ¿no? Sobre todo cuando luego te ves a responsables de esos mismos partidos que van a ver al Papa, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y dónde se queda todo lo que decís, ¿no? Sí. Entonces son incongruencias. Lo que no debemos cargar es contra la tradición. Cuando llega Semana Santa, sí. Oye, puede que haya localidades que no celebren la Semana Santa como nosotros. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, tanto sevillanos como onubenses, a tenerlo por la calle y a celebrarlo por todo lo alto. Claro, nos gusta. Pero también tenía un sentido, vamos, que eso viene de una historia, que ya la contaremos. Claro, también tiene un sentido. Es una catequesis, es una catequesis en la calle. Claro, el hecho de que en otras partes no se celebre la Navidad, o no se celebre, si lo centramos en la Semana Santa, no quiere decir que en otras partes se tenga que dejar un poco al lado, ¿no? Sino que todo lo contrario, sino que hay que respetarlo y que valorarlo. De hecho, cada vez se están extendiendo más. Cada vez el tema de la Navidad y fíjate, antiguamente, estadísticamente, hoy día hay un 18% de personas más que celebran la Navidad que antes. Es curioso, ¿verdad? Sí, muy curioso. Es datos que no se saben o no suelen salir públicamente, sí, pero que ahí están. Y luego, en Semana Santa pasa exactamente lo mismo. Aunque hay más personas descreídas, se celebra la Semana Santa. Yo no sé si es porque tienen los días de vacaciones o que no, oye, que de todo hay. Claro. Pero es interesante saber que por lo menos este tipo de tradición no se queda atrás. Qué bonito lo que hemos hablado en el día de hoy, la verdad, me ha encantado, José Manuel, escucharte hoy, aprender tantas cosas y bueno, la semana que viene, justo antes de Nochebuena, estaremos otra vez, el jueves. Pues claro, por supuesto, y estaremos aquí contando pues más cosas, ¿qué se nos ocurre? Como nosotros estamos todo el día creando contenido, pues a ver qué se nos ocurre. Siempre habrá algo, te contaré historias de la Navidad, historias que han ocurrido en Navidad. Venga, vale, milagros, treguas, te va a gustar. Sí, que es muy bonito. El tema de la tregua en la guerra, ese me encanta. La tregua de Navidad te voy a contar, sí. Te va a gustar. Vale, pues ya lo sabemos para la semana que viene. José Manuel, un beso muy fuerte, que lo pases muy bien en el fin de semana, que descanses, no trabajes mucho. Ojalá. Y que lo pases muy bien. Muchísimas Igualmente, gracias. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte para Sevilla. Beso. Adiós. Radio Cartaya. Lo mejor de la Navidad es compartirlo contigo.